Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code, un día más por aquí y un día en el que vamos a hablar de las listas, las claves y por supuesto React, como habréis visto en el título o en la miniatura de la descripción. Este vídeo tenía muchas ganas de grabarlo porque, bueno, es una de las cosas que como que parecen más mágicas de React, es de las primeras cosas que aprendemos de hecho, y cuando pintamos una lista de elementos empleando el método map de los arrays tenemos que meterle a cada elemento de la lista una clave que la identifique de forma única, pero no queda muy claro por qué tenemos que hacerlo así. Así que he decidido grabar este vídeo en el que vamos a profundizar 100% en cada uno de los casos y llevarnos alguna que otra sorpresa en lo que respecta al rendimiento, porque veréis cómo hay ciertos casos en los que emplear el índice de la lista nos puede ayudar a tener una pequeña mejora de rendimiento pese a que consideremos muchas veces que esto es un antipatrón. Así que, como siempre, este vídeo se lo quiero dedicar a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También a Garaje Ideas, quien patrocina este canal y que con su ayuda me permite seguir haciendo esto que tanto me gusta. No me puedo olvidar de los que me invitáis a un cafelito en Buy Me a Coffee, me dejáis un me gusta, un comentario o os quedáis suscritos por aquí para que la comunidad de Latin Code siga creciendo. Vamos rumbo hacia los 8000 suscriptores ya, vamos, súper contento estoy y espero que este vídeo, bueno, pues os sirva para seguir aprendiendo y mejorando como desarrolladores en React. No me entretengo más, me hago pequeñito y ¡comenzamos! Bueno, y ya estoy por aquí en pequeñito para contaros todo lo que sé sobre las claves, las listas y cómo podemos valernos de su funcionamiento para optimizar nuestras aplicaciones. Entonces voy a partir de un code sandbox, también tengo aquí como mi famosa aplicación esta de Scalidraw para pintar cositas y que me sirva de soporte para explicaros mejor algunas de las ideas que yo os quiero contar y bueno, pues yo creo que va a quedar un vídeo súper chulo para que así ya no salgáis ni con ningún tipo de duda sobre cómo funcionan las claves, las listas y ya, bueno, pues podáis seguir mejorando y aprendiendo sobre un tema que, bueno, hay mucha literatura, pero yo creo que merece la pena profundizar en él, sobre todo si estáis empezando o queréis entender bien qué es eso y por qué las listas necesitan claves para los elementos. Entonces, aquí tenemos una aplicación realmente tontorrona en la cual tengo definido un array de usuarios fuera del componente, ¿vale? Para que así no cambien ni nada por el estilo. Y este array pues tiene un objeto usuario, tres objetos usuarios más bien, uno con el nombre A, otro con el B y otro con el C e identificadores varios, ¿vale? A continuación, pues lo que hago es pintar la lista directamente aquí a la derecha mediante la típica llamada AMAP y item lo que hace es, pues hago un console log que me va a permitir contaros cositas sobre el renderizado y ver cómo se optimiza y pinto, bueno, pues cada uno el nombre de cada usuario dentro de un botón, pues así mola un poquito más. El botón evidentemente no va a hacer nada porque no necesitamos que hagan. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a ver en el primer caso? Pues vamos a entender bien cómo funciona eso de las claves, para qué sirven y por qué las necesitamos especificar. Así que aquí estaréis viendo que no estoy especificando la clave, porque React siempre va a intentar añadirnos una clave a las listas, aunque nosotros no la pongamos explícitamente, ¿vale? Por defecto, React lo que hace es meternos como clave el índice de cada uno de los elementos dentro del array. Entonces, lo que estáis viendo en pantalla es exactamente lo mismo que si nosotros de forma explícita hubiéramos escrito esto. Para React es exactamente lo mismo, así que si vais a usar el índice del array, pues mejor lo podéis omitir y nos quitamos unas cuantas letras escritas dentro del código, ¿vale? Porque sería exactamente lo mismo. Voy a intentar no tapar la parte de la derecha para que así mi cara no tape lo que estáis viendo y listo. De hecho, creo que incluso lo puedo mejorar un poquito para que así no estar tan preocupado de esto. Le quito el text align este que me mete aquí tan interesante con el sandbox y así ya no vivo preocupado si estoy tapándolo con la cara la lista que yo estoy pintando. Entonces, digamos por el hecho de que si yo no especifico la clave para los elementos, React la añade por nosotros. Y entonces, y diréis, la primera pregunta que nos viene a la cabeza, ¿y por qué necesito una clave? La idea, ¿vale? Que esto es lo más, yo creo, una de las cosas más interesantes del vídeo, es que React, ¿vale? Lo que va a intentar siempre es reutilizar los elementos que tiene disponibles ya pintados, de modo que pueda optimizar un poquito ese proceso de consolidación, es decir, de enviar el Virtual DOM al DOM para que así, oye, pues cuanto más pueda reutilizar de cosas que ya tenga pintadas, mucho mejor. Porque como sabréis, el proceso de mandar un elemento del Virtual DOM al DOM por primera vez, que ese es el proceso llamado montar un componente, es de lo más costoso porque sí que implica pintarlo. Pero si ya tengo elementos pintados, pues gracias a las claves puedo reutilizarlos y decir, pues ya React dirá, pues ya tienes un elemento aquí pintado, pues lo reutilizo. Entonces, las claves me permiten, es una forma de relacionar el elemento
¿vale? Con lo que yo tengo pintado directamente en el DOM para que así yo le ayude a React a reutilizar los elementos. De modo que, pues ahora mismo la situación es la siguiente. Dentro del DOM yo tengo 3 elementos y React los ha identificado. El elemento A con la key 0, el elemento B con la key 1 y el elemento C con la key 2. ¿Qué va a suceder? Que yo, cuando fuerce un nuevo render, ¿vale? Lo que hará React al pintar será lo siguiente. Dirá, uy, vale, pues evidentemente los usuarios no han cambiado, ¿vale? Se van a volver a pintar, de modo que aquí todos va a aparecer este console log que yo tengo aquí de user, como vais a ver a continuación, si os dais cuenta, bueno, pues aquí ya está apareciendo ese id1, id2, y si quito un poquito de zoom, pues aparecerá el id3, para que veáis que no os estoy engañando, ¿vale? Es decir, los tres elementos item se han vuelto a renderizar, pero React por debajo lo que va a decir es lo siguiente, en el proceso ya de que va a enviar lo que tenga en el Virtual DOM al DOM para que el usuario vea el resultado de la acción, va a decir, ah, pero si yo ya tengo un elemento identificado con la key 0, vale, pues lo voy a reutilizar y pinto lo que tenga dentro. Entonces vuelvo a pintar pues, el componente A, lo vuelvo a renderizar, pero reutiliza toda esta estructura que tiene de HTML para directamente, bueno, pues aprovechar la mayor cantidad posible de ella y que el proceso de montaje del componente dentro del DOM ya sea lo más óptimo posible. Entonces, directamente, React lo que hace es, vale, pues reutilizo directamente el componente que ya tengo pintado en el DOM y le vuelvo a pintar pues la letra A. Lo mismo hará con el B y lo mismo hará con el componente C, ¿vale? Entonces, los elementos siguen pintados directamente, ¿vale? En el DOM, cada uno con su clave correspondiente, pues la key 1, la key 0, la key 1 y la key 2, perdonad, y lo que va a hacer, pues como os decía, es reaprovechar todo lo que tenía pintado en el DOM para que aunque lo haya tenido que volver a renderizar, directamente, bueno, pues reutilice todo lo que tiene pintado como se estaba diciendo. Entonces, bueno, pues realmente no estamos ganando una mini optimización que ya React trae por defecto por cómo funciona, ¿vale? Pero ese es el objetivo de las claves, ¿vale? Que React pueda establecer una relación entre el elemento que está pintando y lo que tiene en el DOM para así reaprovechar la mayor cantidad posible de cosas y que el proceso de pintado de la interfaz sea lo más rápido posible. A continuación, si os apeteciera optimizarlo muchísimo, muchísimo esto por la razón que sea, recordad que React nos proporciona una función llamada memo que nos permite memorizar, como su propio nombre indica, los componentes, ¿vale? Lo hago un poquito más grande para que lo veáis. Aquí tendríamos nuestra función memo y lo que nos va a permitir es, oye, pues este componente, si lo devolvemos memorizado, ¿vale? En vez de como lo estábamos exportando directamente, React hará lo siguiente. Siempre y cuando las propiedades no cambien, es decir, siempre y cuando el objeto user sea siendo el mismo por referencia que el que yo tenía en el render anterior, React ya no va a renderizar este componente, sino que directamente se lo va a saltar en el proceso de render porque entiende que lo que ya tiene pintado no es necesario volverlo a renderizar. Y con esta mini optimización nos vamos a esquivar los tres renders de item, porque los usuarios no van a cambiar, porque los objetos los tenemos declarados fuera, así que estos objetillos ya nunca van a cambiar, van a ser el mismo y nos vamos a servir de ese proceso de render. Entonces, si le quito zoom y vuelvo a forzar pues un render pulsando el botón de 0, si os dais cuenta tengo los tres primeros console log, pero ahora yo cuando pincho, pues ya no tengo más console log gracias a esa función memo. Entonces, ya tenemos claro para qué sirven las claves y ya sabemos una cosita que igual desconocíamos, que es que cuando no especificamos nosotros manualmente la clave, React pilla el índice de cada elemento. A continuación lo que vamos a ver es un antipatrón, es decir, cómo podemos cargarnos la optimización de React manualmente nosotros porque nos dé la gana y nos apetezca que el usuario cuando use nuestra aplicación sufra realmente problemas de lag. Y es la siguiente. Lo que vamos a hacer va a ser, en vez de nosotros pues añadir el índice del array como estábamos haciendo o omitirlo directamente para que React lo haga por nosotros, cada una de las claves vamos a generarla de forma aleatoria. Y vais a ver la que vamos a liar a continuación. Primero os lo voy a contar, luego vemos el resultado y lo volvemos a repasar por si ha quedado alguna duda. Mirad, estamos en el primer render, de modo que ahora nuestras claves son aleatorias. Hemos usado un math random aquí y directamente lo que estamos haciendo es, bueno, pues ahora las claves van a ser aleatorias en cada render. De modo que aquí, para que os hagáis una idea, estamos aquí en la parte de la izquierda, tendríamos aquí pues una clave llamada bla bla bla, otra clave llamada bla bla bla, a ver, que no quiere pintar, ahora ya sí que quiere pintar,
y tendríamos una clave, la última clave, que también sería aleatoria, así, ¿vale? Así que esto es lo que sucede en el primer render. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando nosotros pinchemos. Cuando nosotros pinchemos en el botón para forzar un nuevo render del componente, vamos a generar claves aleatorias. Y esto lo que va a provocar es que React diga, vale, voy a pintar el primer elemento y ahora la clave es completamente diferente. Es una nueva clave que yo voy a generar al vuelo 100% aleatoria, ¿vale? Y React va a decir, uy, yo esta clave nueva no la tengo pintada en ningún sitio. Yo las que tengo son estas tres, pero esta es nueva. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser desmontar todo lo que yo tenía en el DOM pintado así, lo voy a eliminar y voy a crear desde cero un nuevo componente en el DOM con pues el texto A, con el botón A y ese div. Es decir, lo va a volver a crear desde cero. Antes no, antes como la clave al principio coincidía, porque él decía, si la clave es cero y ahora de nuevo la clave vuelve a ser cero, pues puedo reaprovechar las cosas, ¿vale? Es decir, puedo reaprovechar ese div, ese button, para no tener que volver a pintar cositas en el DOM. Pero ahora, como todo es aleatorio, ¿vale? Las claves no van a coincidir y por tanto React va a cepillarse este elemento que tenía pintado y lo va a volver a montar. ¿Y cuál es encima la contrapartida? Que ahora yo, cada vez que pulso el botón, ni siquiera Memo va a funcionar, porque React va a decir, es que tengo que volver a montar un nuevo componente item porque su clave no la tengo en ningún sitio. Por tanto, lo voy a volver a montar desde cero. Y esta optimización, a pesar de que user no ha cambiado, como React interpreta que necesita desde cero un nuevo elemento item, lo va a volver a montar y esto ya no va a funcionar. Lo pulso y si os dais cuenta, ahora sí aparecen de nuevo los tres console.log, uno para cada uno de los elementos, porque la clave es aleatoria. Es decir, las del primer render no coinciden con las del segundo, que es como decirle a React, oye, colega, que necesitas crear tantos elementos, todos estos elementos desde cero. Y así es como nos hemos cepillado directamente la optimización que intenta hacer React por nosotros cuando pintamos lista. Entonces, jamás, 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 esto sí que es jamás, uséis un valor aleatorio para establecer la clave dentro de una lista, porque lo que estáis provocando es que estos elementos se eliminen por completo y se vuelvan a montar. Y encima los memos no van a funcionar. Por tanto, puestos a no tocar nada, dejadlo sin nada y ya está. Pero si vais a usar algún tipo de aleatoriedad para las claves, que sepáis que es lo peor que le puede, una de las cosas peores que le podéis hacer a React. Pero bueno, con recordar esto ya lo tenemos claro. Pero sí que nos permite pues entender un poquito más cómo funciona eso de las claves. Con este ejemplo se ve muy bien, ¿vale? Igual con el primero pues todavía teníais dudas, pero es que con este se ve perfecto, que cuando las claves no coinciden, React elimina todo y lo vuelve a montar desde cero. Antes lo que estábamos consiguiendo era, oye, pues si nosotros tenemos aquí clave 0, clave 1 y clave 2, React se aprovecha de lo que yo tenga pintado para volver a pintar los elementos en cada uno correspondientemente, aprovechando todo lo que tenía pintado. Pero claro, esto no es 100% óptimo, como vamos a ver a continuación. Ahora nos vamos a venir arriba y como veis, bueno, pues he traído la librería Loadas, ¿vale? Y la función OrderBy. Y lo que vamos a hacer va a ser por aquí establecer un botoncito nuevo que nos va a permitir pues establecer el orden en el que queremos mostrar los elementos. Bien en orden creciente, bien en orden decreciente. Así que metemos aquí un sort, set sort, use state, ¿vale? Empezamos directamente pues diciéndole que valga, por ejemplo, pues ¿qué nos da más rabia? Pues en ascendente, ¿vale? Y a continuación, pues en vez de pintar directamente la lista de usuarios, lo que vamos a hacer va a ser obtener la lista de usuarios, pero pasándole por la función orderBy de Lodash, le vamos a decir, oye, pues ordéname la lista de usuarios por el nombre que tengan y me lo ordenas en función de lo que yo tenga establecido en el stack, ¿vale? Esto no tiene mayor pérdida, ¿vale? Tenemos sorted users y aquí lo que vamos a hacer pues va a ser pasarle, pues si tenemos en ascendente o en descendente en función de lo que necesitemos. Vale, perfecto. Vamos a ponerle aquí para que no se queje mucho, que esto va a tener o ask o desk, ¿vale? Para que si TypeScript sepa lo que le vamos a meter, que si no se iba a quejar. Y a continuación, pues pintamos aquí sorted users directamente. Esto de momento pues no tiene mayor efecto, como estáis viendo. Lo que vamos a hacer, pues ahora mismo los estamos obteniendo en el orden que queríamos, pero vamos a añadirle un nuevo botón, ¿vale? Que lo que me permita es, oye, vamos a hacerlo, lo tengo aquí preparadete porque así pues vamos más rápido, ¿vale? Tenemos un nuevo botoncito que nos va a permitir pues toglear la forma en la que nosotros ordenamos. Podemos directamente pues ordenarlo en forma ascendente o en forma descendente. Y así pues
cuando yo lo pincho, como estáis viendo, pues CBA o ACB en función de cómo tengamos el estado. Pero ahora sí que vamos a tener un gran problema con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Vamos a quitar las claves, ¿vale? Vamos a dejarlo así y ahora vamos a intentar entender bien lo que está pasando, ¿vale? Ahora nosotros, cuando empezamos por aquí, ¿vale? En nuestro componente tenemos ABC, como estáis viendo, pintamos, ordenamos nuestra lista de usuarios en función del estado y la pintamos. Esto sería el primer render. Entonces, para que lo tengáis clarito, pues tendríamos key 0, key 1 y key 2. Y a continuación, nosotros, pues ya sabemos que React nos va a generar la clave para cada uno de los elementos, pues a partir del índice del elemento dentro del array, puesto que no estamos especificando nada, ¿vale? Pero ahora lo que nos va a suceder es lo siguiente. Mirad, vamos a toglearlo y si os dais cuenta, lo que estamos obteniendo en la pantalla, voy a comprobar que de verdad se ve bien, vale, así, perfecto. Este wording que faena que no lo pueda quitar, pero bueno, pero le quito un poquito de zoom. Si os dais cuenta, ahora estamos obteniendo renders de algunos elementos. 1, 2, 3, y luego aquí de repente se están renderizando dos más, ¿vale? A ver si lo puedo hacer un poquito más grande y lo veis. Sí, ¿vale? Yo creo que aquí se ve bien, ¿no? 3 y 1. Voy a volver a empezar de cero para que lo veáis. Tenemos los tres renders, esto tiene sentido, ¿no? Es el render inicial, los tres elementos se mandan al DOM, pero yo cuando pincho esto, lo que hace React automáticamente por aquí es renderizar de nuevo el componente, el elemento C y el elemento A. Y diréis, oye, pero que yo los tenía memorizados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se están pintando estos dos? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Riad los está volviendo a pintar? Porque antes no pasaba, ¿vale? Antes yo cuando usaba la lista de usuarios normal, ¿vale? La optimización funcionaba perfectamente, ¿vale? Yo aquí pinchaba, forzaba un nuevo render y yo no obtenía renders adicionales de ninguno de los elementos. Pero cuando pasa a usar sorted users, automáticamente, pues cuando pincho este botón y los vuelvo a reordenar, directamente se me está renderizando el 3 y el 1. Esto es por lo siguiente. Mirad, lo que está pasando es muy sencillo. Yo creo que si habéis seguido el hilo de este vídeo lo vais a entender súper bien. Ahora mismo tenemos esta situación, ¿no? Tenemos la key 0, la key 1 y la key 2 asociada la key 0 al elemento A, la key 1 al elemento B y la key 2 al elemento C. Cuando nosotros forzamos a reordenar la lista, lo que sucede es que en el Virtual DOM terminamos con algo similar a esto. La key 0 ahora pasa, esto ahora estaríamos en el Virtual DOM, a apuntar al elemento C, la key 1 sigue apuntando al elemento B y la key 2 ahora apunta al elemento A. De modo que para React es como decir, uy, que el elemento ha cambiado, ¿vale? El elemento ahora que yo tengo en la key 0 ha cambiado, por tanto, memo ya no me va a valer, porque ahora el elemento que yo tenía pintado, este item que yo tenía pintado sobre la key 0, antes recibía el usuario con nombre A y ahora recibe el usuario con nombre C. Por tanto, yo le estoy pasando un nuevo objeto, por tanto, memo no funciona porque user ha cambiado. El item en la primera posición antes recibía el usuario A y ahora recibe el usuario C. Por tanto, memo deja absolutamente de funcionar. Y esa optimización que yo tenía ya pierde sentido, puesto que debido a que las claves dependen del índice del array, ya no puedo obtener esa optimización y me la he cargado pues por completo. Así que pues malísima, malísima suerte. De hecho, si yo tuviera 4 elementos, vais a ver cómo se van a renderizar absolutamente todos. Si en vez de 3 elementos tuviera 4, ¿vale? Pues para que así no haya uno en el medio, que esto explicaría por qué el de en medio no se está renderizando, porque es el único al que le coincide la clave anterior con la clave que vuelve a tener en el siguiente renderizado, pero ahora yo si tengo 4 y por tanto no hay uno en el medio, lo que vamos a obtener va a ser que se rendericen absolutamente todos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, porque ahora ya dejan de coincidir todas las claves de antes con las nuevas y por tanto memo pues no tiene efecto. Entonces, problemón, ¿vale? Esta es la gran limitación que tenemos cuando usamos las claves, los índices del array como claves, que React no sabe bien machear entre el elemento que está pintando y la clave, porque la clave depende de una cosa tan externa como es la posición del elemento dentro del array. De modo que en el momento en el que cambie, las claves se descuajeringan y ya cualquier optimización que estemos haciendo deja de funcionar, ¿vale?
Entonces, bueno, pues es una verdadera faena, pero que tiene solución. ¿Y cuál es la solución? Pues ahora sí, eso que tanto habéis oído una y otra vez de no uses los índices como claves porque tiene problemas de rendimiento, pues se debe a esto. Por tanto, ¿cómo lo podemos resolver? Pues si nosotros a las claves las generamos, las asignamos valores que realmente identifiquen al elemento que están pintando, ahora sí que vamos a recuperar esa optimización que estábamos logrando antes, ¿vale? Pero que la habíamos perdido debido a que el orden de los usuarios cambiaba cuando pinchábamos este botón. Pero si ahora cada elemento, su clave, va relacionado no con la posición dentro del array, sino con algo único del usuario que está pintando, que identifica cada elemento, no por su posición, sino por el usuario que está pintando, porque le estamos pasando el identificador, ahora sí que volvemos a ganar, como vais a ver a continuación, la optimización que teníamos gracias a Memo. Mirad, tengo esto ahora, tenemos los 4 render iniciales, pero ahora cuando yo pincho, ya no se vuelven a pintar los 4 elementos. ¿Por qué? Porque ahora lo que sucede es, oye, es que está aquí 0, ahora lo que estaba recibiendo era el identificador del usuario A. La key ahora estaba recibiendo el identificador del usuario B y esta aquí estaba recibiendo el identificador del usuario C. De modo que, a pesar de que la lista se reordene, lo estoy haciendo con 3 elementos en vez de con 4, pero se entiende bien. Ahora, en el siguiente render, a pesar de que la lista quede reorganizada, lo que va a suceder es, oye, ahora yo tengo que pintar, voy a quitar el elemento D para que así os lo pueda contar de golpe, ¿vale? Y así se ve súper bien y no tenemos ningún lío. Ahora, cuando yo vaya a pintar la primera posición, ¿vale? Diré, vale, voy a ver qué está sucediendo. Bueno, pues yo ahora mismo voy a pintar el ítem relacionado con el elemento C, voy a mirar si tengo su clave. Su clave tiene que ser esta que va asociada con pues, el identificador del usuario, que es el número 2. ¿La tengo del render anterior? Pues sí, esta. Por tanto, directamente termina esto así. Ahora, siguiente paso. Voy a pintar el elemento B. Su clave pues es la del usuario que tiene el identificador del usuario B, es decir, pues el numerito 2. Vale, voy a ver si la tengo. Ah, sí, pues perfecto, pues esto se queda exactamente igual y Memo sigue funcionando pues como nos ha pasado antes. Y cuando vaya a pintar el tercer elemento de la lista, que es pues el elemento A, va a decir, uy, su clave ahora es pues el identificador del usuario A, es decir, el numerito 1. ¿Lo tengo? Sí, pues este elemento directamente que yo tenía aquí lo muevo al final de la lista, pero Memo sigue funcionando porque no necesito renderizar nada, porque ya lo tenía en el DOM. Simplemente reorganizo las cosas y listo, pero no tengo ni que eliminar nada del DOM y por tanto ni desmontar ni montar nada nuevo. Así que esto sería prácticamente todo sobre las listas, pero sí que hay un detalle que molaría mucho que interiorizarais. Ahora que ya sabéis cómo funcionan las listas y el significado de las claves y por qué necesitamos la mayoría de las veces asociar a cada elemento de la lista una clave única, sí que podemos recurrir o conseguir una mini optimización cuando lo dejamos así como empezamos al principio. Y es la siguiente. Imaginad que esta lista fuera la típica lista paginada que tiene aquí como dos botoncitos para avanzar y retroceder, ¿vale? Es decir, cuando pinchamos siguiente, pues cargamos la página número 2. Cuando volvemos hacia atrás, cargamos la página número 1, etcétera, etcétera. ¿Qué ventaja podemos obtener si en vez de dejarlo como estábamos haciendo, que parecía, que parece ser que es lo que siempre nos recomiendan, ¿vale? En vez de hacerlo así, siguiendo como las buenas prácticas que en todos los vídeos y artículos nos encontramos, en vez de hacerlo así, lo dejaríamos así, ¿vale? Entonces, aquí sí que ganaríamos una gran optimización como os estoy a punto de contar. Entonces, vamos a ver primero qué sucedería si lo dejamos así, ¿vale? Es decir, como nos han dicho siempre. Entonces, imaginad ahora, ¿vale? Que nosotros tenemos esos botoncitos de avanzar y retroceder por una lista paginada y que cuando pinchamos en el siguiente hacemos una llamadita mediante fetch, recuperamos la lista de usuarios de la página 2 y pasamos a pintar la lista. Lo que sucede ahora es que React pues, va a recibir tres usuarios nuevos, pues a saber, el ID 4, el ID 5, el ID 6 con pues, las letritas D, E y F, ¿vale? Y lo que va a intentar va a ser pintar esta lista. Y entonces va a decir, vale, voy a pintar ahora aquí, en el siguiente render ya no voy a pintar esta lista con los usuarios A, B y C, sino que tengo que pintar los usuarios D, E y F. ¿Cuál es la clave para el usuario D? La clave 4, ¿verdad? ¿La tengo aquí? No. Por tanto, desmonto esto
y vuelvo a montar por completo un nuevo elemento llamado D. Para el elemento E sucede lo mismo, va a tener la clave 5, que sería como su identificador, ¿vale? El identificador del usuario, ¿vale? Y directamente diría, uy, si no la tengo pintada, por tanto, me cepillo lo que haya antes y vuelvo a montar un nuevo elemento para pintar el usuario E. Recordad que estamos usando todo el rato el identificador del usuario como clave, que son pues 1, 2, identificadores numéricos, 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. No las posiciones del array, ¿eh? No os liéis. Y a continuación, pues para el elemento, el usuario, el sexto usuario, pues llevaría clave 6, no la tengo aquí, por tanto necesito volver a crear un nuevo componente desde cero, a montarlo desde cero y pues tal. ¿Qué problema es esto? Que hemos tenido que 3 elementos que ya teníamos pintado en el DOM, los hemos desperdiciado, los hemos tenido que borrar y le hemos tenido que pedir a React que nos cree 3 elementos nuevos. Y dices, joder, qué desperdicio. Hubiera molado reutilizar esto, pero como sabemos, React ya no funciona así. Cuando nosotros le pasamos una clave, intenta reutilizar lo que tenía antes. Si la clave no la encuentra, tendrá que crear uno nuevo, ¿vale? Por tanto, si nosotros vamos a estar en ese caso, en este caso específico, ¿vale? No es necesario pasarle la clave. Podemos ganar una mini optimización si directamente se la quitamos y le permitimos a React reutilizar los elementos que teníamos ya pintados. ¿Por qué? Recordad que esto es exactamente lo mismo que esto, ¿vale? Lo voy a dejar así como explícito para que lo veáis y veamos ahora qué pasaría si nosotros pagináramos. Empezamos en el render inicial, en el cual hemos pintado ABC, estaríamos aquí con claves 0, 1 y 2, que ahora serían las posiciones dentro del array, y cuando pinchamos en siguiente, obtenemos los usuarios D, E y F, lo que vamos a hacer va a ser pintar pues esos 3 usuarios. Ahora la lista lleva como clave los índices del array. Por tanto, el primer elemento no lleva aquí 4, sino que vuelve a llevar la clave 0, ¿verdad? Por tanto, React dice, anda, si ya tenía un elemento pintado, pues no lo tengo que desmontar, directamente lo reutilizo y aquí le enchufo la letrita A. Para el siguiente elemento llevará de nuevo la clave 1 y dirá, pues lo tengo pintado aquí. Bueno, pues lo reutilizo y es verdad que Memo ya no va a funcionar porque el usuario que va a pintar es diferente, pero sí que puedo reutilizar lo que tenía pintado en el DOM y pintarle el B. Y finalmente, para el último elemento, sucedería exactamente lo mismo. Es decir, estaríamos aprovechando cómo React trabaja para optimizar pues esa paginación que nosotros haríamos. Pero esto es súper importante, por eso me apetecía grabar este vídeo, ¿vale? Porque esta técnica es súper útil si tenéis pues listas paginadas muy largas, porque así podéis reaprovechar los elementos que ya teníais pintado gracias a cómo funcionan las claves, pero solo lo podéis usar, y esto es importante, a ver si solo os vais a quedar con la primera parte y luego me venís aquí quejándoos, ¿vale? Esta optimización solo la podéis usar si los componentes item no tienen, ¿vale? Lo repito, no tienen estado interno. Si no, se va a descuajeringar todo y no va a funcionar, ¿vale? Es importante que si los elementos que vais a pintar dentro de la lista tienen estado interno, mantengáis esa buena práctica de usar pues, identificadores únicos para las claves. Pero si no lo tienen y solo vais a pintar texto, por la razón que sea, pues oye, aprovechad eso. ¿Por qué digo lo del estado interno? Y con esto vamos a terminar ya este vídeo. Sé que ha quedado un poquito largo, pero oye, yo creo que merecía la pena dedicarle tiempo a explicar bien esto, porque creo que este caso que os he contado mola mucho si estáis lidiando con algún problemita de optimización y no queréis recurrir a librerías súper potentes para pintar listados. Entonces, ¿por qué he dicho lo del estado interno? Mirad, vamos a estar aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, a cada ítem le vamos a añadir, pues, un estado interno, como estoy diciendo, ¿vale? Que sea isActive. ¿Os parece? Yo creo que con isActive se ve bien, ¿vale? Entonces, useState y le ponemos aquí un true, un false de momento. Ahora, cuando pinchamos el botón, pues podemos cambiar ese estado de, pues, de verdadero a falso, es decir, lo podemos toglear. Lo dejamos que se toglee directamente, ¿vale? Lo hago por aquí un poquito más tal. Y lo que hacemos es aprovechar esta propiedad isActive para, oye, pues ponerle un color de fondo. Background color. Y ponemos isActive, si lo tenemos a true, pues lo ponemos green, y si no, lo ponemos a red. Vale, perfecto. Entonces ahora el div, pues llevará aquí, perdonadme lo que estoy a punto de hacer, pero así no perdemos tiempo. El style, pues llevará un background color y le ponemos pues el que hayamos escogido.
¿vale? Entonces, si os dais cuenta, pues tenemos A, B y C todos en rojito. Y yo cuando pincho, ¿vale? Pues directamente, pues este se pone en verde, este se pone, luego lo quito, esto funciona guay, ¿verdad? Ahora, recordad que no estamos usando identificadores únicos, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer, esto os va a flipar y vais a entender muy bien por qué os decía eso de, oye, si vais a usar esa optimización que os contaba, aseguraos de que el ítem que vais a pintar no maneja estado interno. Porque si recurrís a eso y aquí tenéis estado interno, la vais a liar como estáis a punto de ver. Recordad que yo puedo reordenar la lista, ¿vale? Entonces voy a dejar marcado el componente A para que se quede activo. Si yo ahora reordeno la lista, mirad lo que pasa. A debería de pasar aquí abajo en verdecito, ¿verdad? Uy, ¿por qué no mantiene el estado bien? ¿Qué está pasando aquí? Pues si lo habéis entendido todo lo que os he contado, no tendrá misterio entender esto que acaba de suceder. Pero vamos a intentarlo, vamos a repasarlo por si acaso. Estábamos en un estado en el que A estaba activo, ¿vale? Vamos a ponerle true. Luego B estaba a false y C estaba a false, ¿vale? A continuación, reordenamos la lista, de modo que pasamos de tener ABC a CBA. Como estamos usando los índices del array como claves, por omisión, ¿vale? Como no le hemos dicho nada, pues está usando este index, lo que va a suceder es lo siguiente. Uy, ahora aquí voy a pintar de nuevo un elemento key 0. ¿Lo tengo aquí pintado? Sí, pues lo voy a reutilizar. Sé que voy a tener que pintar ahora el elemento C, pero simplemente pues le cambio tal, pero mantengo el estado interno del componente, es decir, no lo desmonto y lo vuelvo a montar, sino que reutilizo este componente y simplemente pues pasa de pintar el usuario A pintar el usuario C, pero sigue a true. Es decir, A no se lleva consigo el estado, puesto que la clave depende de la posición del elemento, no del usuario que está pintando. A continuación, pinto el elemento B, que sigue a false, y finalmente pinto el elemento A en la última posición, que es verdad que mantiene la clave, pero como el componente que tenía el estado interno estaba false, pues directamente simplemente pinto el usuario A, pero esto sigue a false. Pero no he arrastrado el estado, si os dais cuenta. Esto se queda así. Entonces es una debacle 100%. ¿Cómo esto funcionaría bien? De la siguiente manera. Ahora, si queremos que el estado interno funcione como esperaríamos, sí que tenemos que recurrir pues, a ese identificador único para cada elemento, de modo que ahora, cuando yo activo el A y reordeno la lista, el estado interno se va con el componente, porque ahora sí que hay una relación unívoca entre componente y elemento que está pintando, usuario que está pintando. De modo que ahora, cuando voy a pintar la key 0, dice la key 0. Ahora, estos serían las keys, perdón, 1, 2 y 3, es decir, los identificadores del usuario. Y ahora dice, aquí ahora que tengo que pintar la key 3. ¿Cuál la tengo aquí? Sí, pues nada, C a false. Ahora tengo que pintar la key 2. ¿La tengo? Sí, B con false. Y finalmente tengo que pintar la key 1. ¿La tengo? Sí. A estaba true, pues reutilizo por completo el componente y directamente mantengo el estado. Y con esto ahora somos unos expertos 100% en cómo funcionan las claves en React, sabemos cuándo podemos aprovecharnos de ese funcionamiento para optimizar ciertas listas, siempre y cuando no tengan estado interno. Así que me hago grande para despedirme y ya estoy por aquí en grande para despedirme y desearte que este vídeo te haya resultado interesante. Estoy casi sin saliva de la emoción que te he querido transmitir, pero creo que merecía mucho la pena y que así ya no tengas ninguna duda de por qué necesitamos claves en las listas, por qué habitualmente no es buena idea usar los índices, mucho menos algo aleatorio, pero por qué en algunos casos muy concretos, cuando los componentes lo tienen estado interno, sí que es una buena idea para mejorar el rendimiento. Así que, si te ha gustado este vídeo, mándaselo a tus amigos o quédate suscrito, dejándome un me gusta, un comentario y yo seguiré mientras tanto preparando contenido sobre los temas que a ti y a mí nos interesen. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos muy pronto. Que pases muy buen día.